Bueno, podríamos empezar así se va más o menos temprano. Eh, lo de siempre, quienes se vayan sumando yo los voy a ir aceptando desde el celular. A ver si lo puedo presentar. No, una razón no lo puedo presentar. Y bueno, vamos a ver únicamente dos apartados ahora. No, no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Vamos a ver únicamente dos apartados. Van a ser bastante más fáciles que los que estuvimos viendo hasta ahora. Y más o menos mismo método de la semana pasada. Digamos, ya fueron bastantes horas, supongo que habrán leído, o quizás no viene al caso, pero no tiene ningún sentido que los haga quedarse hasta las 4 de la tarde, por lo cual yo lo que les voy a pedir es que una vez que terminemos esta clase, se sienten, agarren el manual, 5 o 6 páginas, ni siquiera deben ser menos si no me equivoco, no se tarda mucho, sencillamente siéntense a leer, vean si entienden o si no entienden, y escriben las preguntas por miel. En esta segunda parte no les voy a dar preguntas, para que puedan hacerlo más tranquilos y para que no estén tanto tiempo de más. Así que vamos a ver los apartados 6 y 7 de Epistemología o Filosofía de la Ciencia. El apartado número 6, la ciencia moderna, el problema de la objetividad y el desencantamiento del mundo. Como habíamos visto antes de hacer la larga pausa, los griegos tenían un concepto que era cosmos, que esto significaba tanto universo como orden, armonía. Era un concepto muy importante y ellos cuando pensaban el universo lo pensaban tal como acá dice una esfera cerrada, ¿no? Una especie de esfera limitada. El mundo para los griegos era finito, porque lo finito era sinónimo de perfección, y la Tierra como el centro de esta esfera. Esto, si lo piensan, tiene mucho sentido. El Sol sale por el este, se pone por el oeste, lo vamos viendo hacer todo el recorrido que da una sensación de semiesfera. Por otra parte, tenemos todos los astros que se mueven de manera constante y de manera, nuevamente, igual que el Sol de manera semiesférica alrededor del mundo, que no parecen cambiar, que no parecen tener cambios muy profundos, que no parecen cambiar directamente. Y eso le daba al griego el pensamiento de tratar de dividir al mundo en dos categorías, el universo en dos categorías. La primera categoría o la primera región es la sublunar o terrestre, que es en la que nos encontramos nosotros en el planeta Tierra, que se clasificaba así más que nada por el hecho de que había cambio. Las cosas de este mundo constantemente cambiaban. En cambio, en las regiones supralunar o celeste, que es decir, de la Tierra para afuera, Luna, Sol, todo el resto de los planetas y estrellas, estaban los astros perfectos, lo eterno, lo inmutable. Hoy sabemos que cambian, hoy sabemos que hay una corrupción en los planetas, en las estrellas, pero como ellos la veían siempre igual y como sus mecanismos, sus herramientas para mirar el cielo eran únicamente los ojos, el griego lo único que tenía enfrente era un cielo que permanecía siempre igual, lo que le hacía pensar que era algo eterno, algo diferente, algo de otra categoría. Como sabrán, esto no dura para siempre, esto es un pensamiento que se va a llevar y se va a mantener más que nada durante la antigüedad, con Aristóteles y Ptolomeo y con el medioevo, que seguía manteniendo estas características, pero resulta que había un problema bastante interesante, y era que ellos veían que todos los planetas o todos los astros se movían alrededor de la Tierra de manera lineal, de manera constante, a excepción de uno, que era Marte, que parecía avanzar y retroceder. Para explicar este avance y retroceso, no quiero ahondar mucho en eso, los griegos tenían que hacer una especie de explicaciones bastante extrañas, que eran las elipses, que eran una especie de
por decirlo de una manera, giro en círculo que hacía Marte para explicar que en realidad lo que pasaba es que Marte continuaba su trayectoria alrededor de la Tierra y no era que pasaba algo raro. Esto no convencía mucho a Copérnico, que cambió el foco y dijo, vamos a ver cómo podemos interpretar los datos a partir de decir que no es el centro del mundo, la Tierra, sino que la Tierra en conjunto con el resto de los planetas giran alrededor del Sol. Esta hipótesis él no la puede probar porque no tiene los instrumentos. Después va a ser probada por Galileo Galilei, que él sí, mediante el telescopio, mediante las observaciones, va a poder demostrar que la mejor explicación para el movimiento de los astros es pensar al Sol como el centro, en lugar de la Tierra. Entonces, el problema que tienen ahora, o quizás el cambio de paradigma que se va a dar ahora, es que ya no va a ser la Tierra el centro del mundo, y el mundo ya va a dejar de ser pensado como algo finito y dividido en estratos, en lo supraterrestre y en lo terrestre, sino que va a ser un espacio homogéneo, todo igual, y que va a ser infinito por el momento. Como que no va a haber una razón de peso para creer que tiene límites, como si era en el caso de los griegos que lo pensaban como algo esférico. Esto no solo va a tener implicancias a nivel científico, a nivel de la astronomía, sino que va a tener mucho peso en las implicancias antropológicas, en qué significa el ser humano. Por una parte vamos a tener una degradación de lo que es el ser humano y por el otro lado vamos a tener un aumento de lo que es el ser humano. En el sentido de degradación del ser humano, vamos a tener que ya no se encuentra como centro del universo. Ustedes recordarán, o quizás no, el sábado pasado yo les hablaba de que el griego creía que la polis era el orden y que este orden tenía que ser llevado al resto de las ciudades. Bueno, eso un poco partía de esta idea, ¿no? De la polis con los hombres racionales como el centro del mundo, en torno al cual todos giran y la relación con los dioses. Bueno, acá cae eso, ya no es el centro del mundo, pero por otra parte, el hombre de alguna manera se envalentona y empieza a pensar a la razón como poder. Ya no importa que soy o no soy el centro del mundo, sino que todo lo puedo conocer y todo lo puedo controlar a través de mi razón. Eso, si se quiere, el paso hacia adelante que da. Por supuesto, perdiendo al hombre como centro del mundo y al mundo, al planeta, ¿no? Como el centro del universo, se da una pérdida del carácter sagrado o divino. Paso a leer. El proceso de desacralización del mundo progresivamente lleva a una concepción moderna del universo como una máquina, un gran mecanismo de relojería, conformada por piezas que interactúan sobre la base de leyes causales que determinan sus movimientos y que pueden cuantificarse matemáticamente. Esto significa que si uno conoce con precisión cómo funciona un sistema, por ejemplo, el sistema solar, se puede determinar con exactitud cómo será el comportamiento futuro de, me está tapando la palabra, de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es un mundo creado por un dios, ya no es un cosmos, ya no es algo sagrado, sino que el modelo con el cual ahora hay que pensar el mundo es como un enorme reloj, que una vez que conocemos cómo están compuestas sus partes, cómo funcionan sus piezas, vamos a conocer el mundo. Ya no es ir a lo profundo, ya no es buscar las esencias, sino es buscar las regularidades, buscar lo que siempre se repite y entender cómo funciona este reloj. Entonces, tal como lo dice el cuadro, en la época del medioevo, en la época medieval, tenemos un Dios que crea el mundo y que este Dios es su fundamento. Los modernos no. Lo que más interesa de la naturaleza y lo que más hay en la naturaleza, o lo que se interpreta en la naturaleza, es el mundo como un objeto de conocimiento, de dominación y aprovechamiento. Esto es, el mundo no es algo que me remita a un Dios, sino que es algo que conozco, algo que puedo dominar, que lo puedo hacer funcionar para mi gusto y del cual puedo aprovecharme.
Entonces, en la época medieval, la principal y la más fuerte de todas las ciencias va a ser la teología, porque si el mundo es algo creado por Dios, la ciencia sobre Dios va a ser lo más relevante, cosa que se contrapone con la época moderna, donde lo más importante, lo de mayor peso, va a ser el dominio, va a ser la técnica, va a ser mi saber en tanto que puedo llegar a dominar las cosas de la naturaleza a través de este saber. Leo sencillamente, la ciencia moderna parte de un distanciamiento del hombre respecto del mundo y la realidad. Se convierten en objetos. El hombre como sujeto de conocimiento toma una distancia de la naturaleza a la que se enfrenta, convirtiéndola así en objeto. El fundamento de esta objetividad está en el sujeto, y el instrumento adecuado para conocerla es la razón. A partir de este momento, el mundo no tuvo ya unidad, porque esta concepción supone la separación cada vez mayor. Cuanto más avanzó la modernidad, más se distanciaron el sujeto de su objeto de conocimiento, teniendo como efecto la fragmentación del mundo, la naturaleza y la realidad. ¿Qué queremos decir con esto? De alguna manera, para los griegos y para los medievales, había un orden por detrás, en el caso de los griegos el cosmos, en el caso de los medievales un dios, y el hombre estaba inserto en ese orden, tenía un lugar, tenía un papel. Cuando pasamos a la modernidad, ese papel ya no existe, y sencillamente es un hombre frente a una realidad, frente a unos objetos con los cuales parecería no compartir ningún fin en común, no habría un plan donde estuviesen todos incluidos, sino que sencillamente tengo objetos enfrente mío, a los cuales quiero ver cómo dominarlos, quiero ver cómo los puedo usar. Y en ese sentido de ver cómo los puedo usar, se daba lo que hablábamos el sábado pasado, ¿no? Esta fragmentación de que cada uno se especializaba cada vez más en su área. Bueno, acá es lo mismo. Como tengo objetos, como no hay una unidad, como no hay un orden, se va fragmentando cada vez más el mundo. Lo voy viendo y lo voy recortando cada vez más en función de poder dominarlo. Ahora tenemos el punto 4, que es el modelo patriarcal de la ciencia. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis de honestidad. Este tema en particular no me parece tan relevante para hacer un estudio de la filosofía de la ciencia o de la epistemología. Quizás sea mucho más relevante si nos metemos en un tema de tipo filosofía social. Esa es una apreciación personal, pero está en el manual, se puede llegar a ser una pregunta para el final, así que voy a dar mi mayor esfuerzo para que se entienda qué es lo que se está queriendo decir acá, a pesar de que no me parece el punto más importante para abordar una filosofía de la ciencia. Dicho esto, podemos ver que la ciencia moderna lo que pretendía de alguna manera es ser el único conocimiento válido, el único conocimiento que cuando hablase tuviese cierta cuota de validez. ¿En qué sentido? De alguna manera propuso un método, supongamos el método experimental, el método de la observación, y al proponer este método deja de lado toda aquella cosa que no entra en este método. Todo otro tipo de conocimiento queda fuera, queda relegado como una superstición, como pensamientos irracionales. Acá tenemos, por ejemplo, alquimia, magia, astrología, conocimientos sobre las propiedades de las plantas, minerales, astros, etc. Las ciencias se van a apropiar de todos estos ámbitos o todas estas explicaciones que pretendían dar y va a proponer las suyas y va a decir las mías son las verdaderas. Las otras no son dignas de tenerse en cuenta. Y en este sentido va a haber una desconfianza hacia, digamos, las posturas de forma femenina y va a haber una degradación respecto del conocimiento de la mujer. Esto se va a ver un poco, lo vimos un poco en Aristóteles, ¿no? Que dentro de la polis y dentro de los debates solo participaba el hombre mayor de edad, que no podía ser ni esclavo, ni mujer, ni niño. Esto también se va a mantener un poco dentro de
digamos, dentro del conocimiento científico. Acá ponen el ejemplo de la casa de brujas. La verdad que soy bastante ignorante al respecto, así que procedo a leer. Un ejemplo ineludible de este proceso histórico, es decir, este proceso que deja por afuera de la capacidad de tener conocimiento verdadero a muchos tipos de pensamiento y en particular a aquellos que no correspondan a los hombres mayores de edad, ¿no? Dejando de lado la mujer, los niños. Un ejemplo ineludible de este proceso histórico es la caza de brujas ocurridas en Europa principalmente entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Este acontecimiento, de carácter político, económico y religioso, que implicó la condena y muerte de miles de mujeres campesinas, se expandió por Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, etc., y posteriormente por las colonias americanas. Constituye un elemento fundacional de la configuración capitalista y patriarcal de la economía y de la sociedad en su conjunto. A su vez, la caza de brujas tiene una gran relevancia epistemológica, ya que implicó no solo un confinamiento de las mujeres al ámbito doméstico vinculado a las tareas de reproducción de la vida, sino que, al mismo tiempo, significó la expulsión del campo de la producción de conocimiento, es decir, su pérdida de legitimidad a la hora de decir la verdad sobre el mundo. Muchas de las mujeres acusadas de bruja habían sido hasta este momento consideradas sabias por su comunidad, ya que conocían sobre la cura de enfermedades, prácticas anticonceptivas y asistían a otras mujeres en sus partos, saberes que posteriormente fueron capturados, por ejemplo, por la obstetricia, que pasó a ser ejercida por varones. Entonces, en este apartado, en este punto número 4, digamos del apartado 6, lo que se tiene en cuenta es decir la ciencia como una jurisdicción propiamente de los varones, y tratando de todo conocimiento venidero por parte de las mujeres como irracional, supersticioso y subjetivo, como que pertenece solo a ellas, como que no es posible de ser universalizado. Nuevamente, repito, no es que todas estas cosas no haya que tenerlas en cuenta, pero no me parecen el conocimiento más valioso cuando hablamos de eh, filosofía de la ciencia. Tranquilamente, igualmente me puedo estar equivocando al respecto. Volviendo a Galileo Galilei, que tenemos esta culminación del Renacimiento, que de alguna manera es volver al pensamiento griego, volver a lo que se dijo previo al medioevo, se va a dar una independencia de las ciencias de la naturaleza. Ustedes tienen que pensar que antes de la aparición del Renacimiento y antes de la modernidad, hacer ciencia era citar a la Biblia, citar argumentos de autoridad por parte de la Iglesia y citar a Aristóteles. ¿Era tan así? No, no era tan así. Es una pequeña caricatura útil para usar durante el curso de ingreso, pero la realidad es que sí, se apelaba muchísimo a la autoridad de Aristóteles, de la Biblia y de la Iglesia. No era todo, no era que absolutamente no podías hablar de otra cosa, pero era una forma de hacer ciencia, ¿no? Volver a los antiguos, volver a lo que se dijo antes. Acá la idea no es volver a lo que se dijo antes, a partir del Renacimiento, sino de alguna manera, con la razón, seguir hacia adelante, seguir avanzando en nuevos descubrimientos. Y acá se va a dar una distinción y se va a dar una separación que no se encontraba en el medioevo. En el medioevo no había una gran distancia entre hacer física, hacer filosofía, hacer lógica y hacer teología. Eran ciencias que estaban bastante pegadas, bastante llevadas de la mano, a pesar de que había diferencias. Estas diferencias se van a acrecentar terriblemente a partir de la modernidad, cuando por un lado tengamos el mundo del espíritu y el mundo de la naturaleza. ¿Qué queremos decir con el mundo del espíritu y la verdad y el mundo de la naturaleza? Bueno, el mundo del espíritu es las cosas que puedes saber por religión. El mundo de la naturaleza son las cosas que, digamos, podés saber en tanto y en cuanto estudias con una ciencia. Un pequeño spoiler, por supuesto que lo del mundo del espíritu va a quedar totalmente relegado, sencillamente como algo mítico, algo
que no importa, no tiene interés, y que después la ciencia se va a terminar quedando únicamente con lo natural. En este sentido, cuando hablamos de ciencia moderna, más que nada su tarea va a ser, como ya les venía diciendo, formular leyes que expliquen los fenómenos, ¿no? A qué velocidad caen los objetos, qué condiciones deben darse para que caiga un rayo, qué condiciones deben darse para que llueva, entre otros. Esa va a ser la tarea de la ciencia moderna. Visión mecanicista, nuevamente, ver al mundo como si fuese un reloj, con componentes, con entramados, con sistemas, y que de alguna manera explicar la realidad va a ser explicarme de manera matemática cómo funciona este reloj que tenemos, al cual llamamos universo. La finalidad, ¿para qué hacemos todo esto? Y bueno, básicamente para dominar la naturaleza y tener mayor control de ella, y poder beneficiarnos de la misma, a través de lo que va a ser el método científico, donde la racionalidad va a ser exactamente esto, método científico. Ya no va a ser volver a las cosas, ver lo profundo de ellas, sino que sencillamente el método de observación y de experimento. Así que vamos a dar 4 características para cerrar este apartado respec- respecto de la ciencia moderna. En primer lugar, vamos a tener que la ciencia moderna se va a preocupar por las cualidades objetivas, aquellas cosas que pertenecen a los objetos, aquellas cosas que puedo medir, aquellas cosas que puedo calcular, ¿no? Figura, magnitud, movimiento, número, etcétera. Y este método de que tratar de comprender todas las cosas en tanto que las puedo calcular, las puedo medir, las puedo figurar, va a ser aplicable a absolutamente todo el conocimiento científico, todas las áreas, física, química, biología y cualquiera. Por otro lado, va a haber una separación y va a decir, bueno, esto pertenece al objeto, las cualidades medibles. Por otro lado, vamos a desestimar aquellas cosas que pertenecen al sujeto. Por ejemplo, todo lo que nos viene a través de los sentidos, ¿no? El gusto, el color, el olor, si me gusta, si no me gusta, si me parece agradable o desagradable. Todas estas cosas van a quedar relegadas a un segundo plano. En segundo lugar, ya no se va a buscar lo complejo, como sí se hacía por parte de los griegos, sino que se va a buscar lo constante y regular, se va a buscar lo simple. Yo lo que quiero es agarrar un hecho, por ejemplo, que caigan rayos, simplificarlo lo más posible y transformarlo en algo que pueda ser matematizable, algo que pueda usarlo para hacer cuentas, algo que lo pueda explicar con una ecuación. Por eso, Galileo Galilei, Leo, la escribía, la filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante los ojos, quiero decir el universo, pero no se puede entender sin conocer la lengua y los caracteres en los cuales está escrito. Él está escrito en la lengua matemática y los caracteres son triángulos, círculos y otras formas geométricas y otras figuras geométricas, sin los cuales medios es imposible entender humanamente palabra. Sin estos es un girar en vano por un oscuro laberinto. Nuevamente lo que les venía diciendo, a partir de ahora el moderno no quiere ir a lo complejo, quiere simplificar. Dice, de alguna manera, el lenguaje bajo el cual está escrito el universo, para comprenderlo, es la matemática. Entender algo a partir de ahora significa entenderlo matemáticamente, poder transformarlo en números. La característica número 3, ya la nombramos bastante, no quiero ser reiterativo con esto. El aislamiento, la especialización, dividir completamente qué es lo que voy a estudiar para trabajar. Ya no me interesa la universalidad, ya no me interesa todo lo que existe, ya no me interesa todo el conjunto. Sencillamente recorto un pequeño cuadradito de la realidad,
por ejemplo, los fenómenos en tanto físicos, o por ejemplo, el ser humano en tanto que es un cuerpo viviente para estudiar medicina, y me quedo estrictamente con eso. No trato de ir mucho más allá. Y por cuarto, y quizás el más importante, es que los modernos van a entender el conocimiento como una técnica. De alguna manera, ¿qué es conocer para una ciencia moderna? Es saber hacer, saber cómo reproducir eso que pasó, saber cómo funciona. ¿Qué significa saber qué son los rayos? Bueno, saber cuándo van a caer, qué voltaje tienen, cómo puedo producir uno, ¿no? ¿Bajo qué condiciones pasa? Bueno, ¿cómo lo puedo producir? Y esto mismo se va a desplazar a otras áreas, por ejemplo, la política. La política ya va a dejar de ser el estudio de cómo vivir conjuntamente en sociedad. Por el contrario, va a ser cómo mantener el poder, cómo hacer que el poder funcione. Ese va a ser el fin de la política. La economía lo mismo, ya no va a ser cómo satisfacer entre todos nuestras necesidades, no. Es cómo adquirir riquezas, independientemente de para qué use eso después. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Era un apartado bastante largo. Bueno, parece que ninguna duda, espero que sigan escuchando, espero que no se hayan quedado dormidos. Este apartado, el No, pero séptimo. seguimos despiertos. Perfecto. Este No, apartado, estamos acá, Alejandro. este apartado va a ser bastante más acotado que el anterior, así que aguanten, creo que en 15 minutos, 20, lo liquidamos y ya van a poder seguir con sus vidas tranquilos. La problemática de la hermenéutica, encima está re chiquito y re feo escrito. El problema de la hermenéutica, la relación entre la interpretación y el poder. Ahí está. Cuando hablamos de ciencias y cuando tratamos de explicar todo este proceso, ¿no? De agarrar y tratar de matematizar todo, de usar la matemática o la geometría, ¿no? Como un elemento divisorio para decir qué es ciencia y qué no es ciencia, y nuevamente estamos trabajando eh, con cosas intemporales, ¿no? Porque los números, la geometría, todo sigue siendo cosas atemporales, digamos, ideales, no en el sentido de Platón, aclaro. Tenemos el problema de qué hacemos con las ciencias, por así llamarlas, del espíritu, las ciencias sociales, que se ocupan de la historia, que se ocupan digamos, de los problemas políticos, de los temas de la sociedad, los temas también pueden ser incluso económicos. ¿Qué hacemos con ese tipo de ciencias? ¿No? En términos acá las tenemos dentro de las ciencias fácticas. En ese sentido, digamos, vamos a tener un objeto muy diferente, una realidad humana e histórica en contra de un fenómeno natural. Digamos, a la realidad humana histórica y particular yo no puedo aplicar hipótesis y leyes universales, no puedo aplicarles teoría, ¿no? ¿Cómo bajo la teoría de la gravedad explico que, por ejemplo, Hitler llegó al poder? No hay forma. ¿Cómo te lo explico matemáticamente? Tampoco. ¿Cómo te explico el surgimiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en términos matemáticos? No tenés chance. Tiene que haber una forma de no tener que apelar a estos métodos y sin embargo poder seguir haciendo ciencia o poder seguir haciendo un estudio. Esto es lo que se va a dar cuenta Tiltey y va a diferenciar explicar de comprender. De alguna manera explicar es esto que hace las ciencias naturales, ¿no? Un conocimiento neutro, impersonal, universal, que pretende hacer hipótesis y leyes. Y por el otro lado, el comprender va a ser, creo que la mejor palabra para entender comprender es saber interpretar, saber leer por detrás.
que ya va a ser un proceso de interpretación. Esto significa hermenéutica, la buena interpretación. De esa manera, ya cuando empezamos a pensar un nuevo tipo de arte, un nuevo tipo de ciencia, como la hermenéutica, la interpretación, ya es mucho más fácil acercarnos a hechos históricos. Por ejemplo, acá tenemos obra de arte, un texto, una palabra, una realidad. Digamos, por ejemplo, en el caso del texto, los chistes, si los tomamos literalmente, no se entienden. Si yo leo un chiste y no lo comprendo y no le busco un sentido por detrás, posiblemente no me voy a reír y no voy a cumplir para qué está hecho el chiste. Lo mismo en la obra de arte. Hay obras de arte que no solo buscan ser bellas y tenerlas enfrente, sino que tratan de dar un mensaje más allá. La hermenéutica lo que va a pretender es que no solo va a darse en el hecho histórico, en la obra de arte o en los textos, sino que va a ir un paso más allá. Va a pretender que todo lo que entendemos, todo lo que comprendemos también, todo lo que pretendemos explicar, también va a ser una forma de interpretación de la realidad. De modo que, acá como tienen, conocer va a ser de alguna manera interpretar. ¿Por qué conocer va a ser de alguna manera interpretar? Porque básicamente nos vamos a encontrar en un horizonte de sentido. ¿Qué significa un horizonte de sentido? Fácil, un contexto. Todos nos encontramos dentro de un contexto. Y ese contexto nos permite, nos habilita a dar significado a ciertos actos, a ciertas cosas que están pasando. Un pequeño ejemplo. Si yo les doy hoy la mano izquierda y los saludo, no sé, creo que lo más grave que puede pasar es que me digan que no, o que se pongan alcohol en gel por cuestiones del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos dirigiésemos a la India, donde hay un fuerte contexto donde la mano izquierda es la mano, por decirlo de una manera, impura, es la mano que no se usa para otra cosa más que para higienizarse. Si vos le das la mano izquierda a un indio, posiblemente se enoje mucho y hasta cabe la posibilidad de que te golpee. Y esto solo puede ser entendido comprendiendo el contexto de donde, por ejemplo, en la India, la mano derecha se relaciona con lo sagrado y la mano izquierda con lo impuro. Eso, por ejemplo, para nosotros occidentales no tiene sentido. No lo podemos interpretar, no lo podemos entender. Ahora, el horizonte de interpretación, o a partir de dónde es que interpretamos, no parecería ser, desde este punto de vista, algo casual, algo que nos viene dado de manera inocente, sino que detrás de esto, para muchos filósofos, se van a encontrar relaciones de poder. No coincido al 100% con esta idea, pero a veces es muy interesante ver que en ciertos puntos sí hay relaciones de poder por detrás y que pueden llegar a explicar muchos fenómenos de la realidad. No todos, no, no, no adscribo al 100% con esta interpretación, pero sí hay muchos que pueden ser llegados a explicar, a ser explicados. El primero en proponer esto podríamos hablar de Nietzsche, que Nietzsche proponía que la realidad o las cosas de la realidad no son buenas o malas, que eso es un acto posterior. No es que el sol sea bueno o malo, no es que la lluvia sea buena o mala. Yo a veces veo en el noticiero que dicen, va a haber un día horrible. Pará, ¿por qué horrible? ¿Por qué decís que las nubes en el cielo son feas? ¿Quién te dio la autoridad para elegir qué va a ser un lindo día y qué va a ser uno feo? No sé, a mí me encantan los días de lluvia, me gusta más para leer. X. Digamos, las nubes no son feas o lindas, buenas o malas. Eso es algo posterior que alguno de nosotros va a catalogar como lindo, feo, bueno y malo. Esta es la propuesta de Nietzsche. Cuando catalogamos algo de bueno o malo, lo hacemos a partir de nosotros, a partir de nuestras ideas. No es que en la realidad las cosas sean buenas o malas, es una etiqueta que le ponemos posteriormente. En el caso de Marx, va a proponer que los pensamientos o las relaciones o el contexto, en el fondo es un entramado eh, que permite al burgués, al capitalista, poder obtener rédito del sistema, poder obtener ganancias. Ese va a ser el planteo de Marx, se va a ver más adelante,
El planteo feminista, que acá quizás voy a admitir un poco más mi ignorancia, no es algo que haya leído tanto, va a ser que nos encontramos dentro de un sistema en el cual la relación de poder va a ser favorable para el hombre y desfavorable para la mujer. Ese es el planteo muy a secas, muy, muy básico. Procedo a leer. ¿Qué nos está mostrando esto? Que cuando conocemos, interpretamos y cuando interpretamos, lo hacemos desde un horizonte de sentido, es decir, un contexto. Un horizonte de sentido es el marco a partir del cual interpretamos las cosas, y este marco está construido, por ejemplo, por nuestro contexto social, económico, cultural, político, sexual, étnico, la comunidad lingüística a la que pertenecemos, historia de nuestra vida, etc. Así como interpretamos los signos lingüísticos, es decir, por ejemplo, ustedes ven la palabra vaca escrita en algún lado y piensan en el mamífero que come pasto, eso sería un signo lingüístico, interpretamos toda la realidad. Si, por ejemplo, un argentino ve una vaca, ve un animal que suele estar en el campo, lo asocia con la leche o el asado. Pero si un hindú ve una vaca, ve un ser sagrado. ¿Están viendo lo mismo? Ambos perciben los mismos datos de los sentidos, pero lo interpretan de modo distinto. Le dan un sentido distinto. ¿Podemos entonces conocer algo objetivamente prescindiendo del contexto? Bueno, hasta acá la clase de hoy. No sé si tiene alguna pregunta del último apartado. Bueno, No, parece. profe. No. Listo. No, voy a releer todo y por ahí la clase que viene, si tengo alguna duda, le pregunto antes de la clase. Sí, yo creo que también la parte de lo que es la idea en cuanto a lo que dijo Platón. Pero bueno, sea cuestión de releer el material, calculo que sí, la clase que viene sí, al menos yo voy a tener. Pero por lo pronto me voy a dedicar a analizar más la lectura. Ok, perfecto. No, comprendo. A mí siempre me da hambre cada vez que habla. ¿Qué haces, Las? Se me cortó justo. No, no, que me da hambre siempre que habla de comida. Ah, hay que dejar de poner esos ejemplos entonces. Son malvados. No. Para nada, a veces son más aclaratorios. Así que Eh, yo tengo entendido que ustedes van a tener tienen finales ahora, si no me equivoco, de biología. Y sí, la semana que viene. perfecto, van a tener la suerte, creo que ya lo dije, igual ahora lo voy a dejar escrito en el miel, de que la semana que viene, el sábado que viene, no hay clases. No sé los motivos, pero no hay, por alguna razón. Me lo acaban de mandar por mail de nuevo. Es feriado de fin de semana largo, profe. Claro, hace Claro, fin de sí. semana XXL. Claro, Es feriado. viernes, domingo a lunes, del 12 de octubre. Ah, estoy re perdido, la verdad para mí Sería sería el 11 de septiembre. 8. Perfecto. Fin de largo. Profe, Sí. una consulta con respecto al examen de